que el festival tiene pensado tres tipos de espacios. El primer espacio son los talleres, que es en el que estamos en este momento. Digamos que los talleres están pensados para acercarnos un poco más profundo a los medios radiales, que es en el que estamos. También tendremos un taller de collage y un taller de gestión estratégica de medios y redes. El segundo espacio son las mesas de trabajo, que son espacios pensados para compartir la palabra a partir de unas experiencias en torno a la literatura, las artes visuales, el patrimonio y los medios radiales. Y como aquí estamos los interesados en medios radiales, les cuento en la mesa de trabajo, que será mañana en la tarde, estará Contagio Radio y La Esquina Radio. Y Juan José, porque nos está acompañando en este taller. Y finalmente, el último espacio que tenemos pensado en el festival son los conversatorios. Los conversatorios se harán por Facebook Live y también es a partir de experiencias principalmente del Valle de Aburrá, y nos acompañará la editorial Traficantes de Sueños de España. Bueno, también contarles, antes de iniciar pues, el taller con Juanjo, que estas memorias o este taller va a ser grabado y nosotros lo estaremos alojando en la página de la fundación, que es www.lachispa.co, con el ánimo, pues, como de una de las premisas que tenemos en La Chispa, que es poder caminar hacia una cultura libre en Internet. Entonces, será descargable y lo podrán, pues, visitar quienes se interesen en este tema. Bueno, no siendo más, entonces vamos a dar inicio al taller de medios radiales. Quien nos va a acompañar en esto es Juan José Macía. Juanjo es comunicador social y periodista, máster en producción y realización de radio y televisión, y más que eso, siempre ha sido un contador de historias, oyente y hacedor de radio. Entonces, Juanjo, somos todos oídos. Juanjo, ¿tienes el micrófono? Con el micrófono apagado no funciona, siempre me pasa eso, hasta haciendo radio, pero bueno, ¿qué más da? Gracias, Meli, gracias a todos los que hacen parte de la Casa Cultural La Chispa, a los que están organizando este festival con una temática tan importante y además de importante, creo que es una temática que me apasiona bastante. Gracias a Juan, a Mariana, a Omar, a Alejandro, a Fellow Gister, que no sé cómo se llama, pero pues, acá en la llamada aparece como Fellow Gister, por interesarse en el tema, por interesarse, supongo, en el mundo de la radio. Como decía Melissa, yo soy comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia. Siempre he tenido un énfasis importante en el mundo de la radio, un interés desde niño. Uno de mis primeros regalos cuando tenía 7, 8 años fue un radio, viviendo en Río Negro, Antioquia, y con ese radio fue mucho lo que lo disfruté, lo que andé las calles del barrio, lo que me acompañó estando en la casa, y digamos ahí empezó como esa semilla del querer hacer radio. En 2016 más exactamente, pude entrar a hacer radio, a cumplir ese sueño de hacer radio con la Radio Nacional de Colombia como corresponsal allí en el departamento de Antioquia. Estuve con la Radio Nacional de Colombia hasta septiembre del año pasado. Terminé el trabajo porque me vine para España a hacer mis estudios de maestría, pero ya en este momento estoy planeando pues como el regreso a Colombia, porque además de apasionarme mucho la radio, también debo aceptar que me apasiona un montón el poder contar las historias que ocurren allá en el país. Un máster en producción y realización de radio y televisión. Y nada, agradecer por el espacio, por asistir nuevamente, reiterar ese agradecimiento. Y para empezar, pues digamos ya como con los contenidos del taller, yo no sé, en la radio hay algo que a mi modo de ver es de las cosas más bonitas que tiene la radio, que es el poder escuchar, ¿cierto? Entonces este taller, más que una clase magistral y de llegar yo a contarles como todo, como el maestro y la clase magistral, y les traigo una cantidad de contenidos,
La intención es poder repartirlo en varios bloques. El primero vamos a conocernos, a ver quiénes somos cada uno de nosotros y cuál es la relación que cada uno ha tenido en su vida con la radio. Luego vamos a tener algunas preguntas provocadoras que la intención a raíz de esas preguntas es poder generar conversación entre nosotros, preguntas relacionadas con la radio y con lo que es el mundo del sonido, porque, digamos, entendiendo la radio no como solamente la parte análoga, sino como todo lo que son los contenidos sonoros, ¿cierto? Hoy tenemos podcast, pues además está la música, además está el radioteatro, está las ficciones sonoras, está algo que nosotros denominamos el cine documental, el poder hacer cine sin la necesidad de la imagen, sino el cine sonoro, el cine a través del sonido. Entonces, sí, como cuál ha sido la relación con el sonido de cada uno. Y luego les voy a dar como a mostrar algunas herramientas para la creación de contenidos sonoros, herramientas digitales, herramientas de edición de audio, herramientas para crear podcasts, para alojar podcasts en la web y para escuchar radio, para que viajemos por el mundo. Hoy en día con Internet hay una cantidad de herramientas que nos permiten conocer cualquier lugar del mundo a través de la radio. Cosa tan simple como desde Río Negro poder escuchar lo que suena en Medellín, que eso al decirlo hace unos 15, 20 años era algo que yo creo que no se nos pasaba a ninguno por la cabeza. Pues en Río Negro se escuchaba Oriente Estéreo, se escuchaban las emisoras de allí de la región, pero era difícil uno pensar en que se podía escuchar Latina Estéreo, que se podía escuchar La Esquina Radio, que podíamos escuchar las narraciones que habían en Medellín, estando desde una región a simples 45 minutos de la ciudad. Entonces, no sé, para empezar, ¿con quién hablamos? No sé, vamos a hacerlo en tono radiofónico. ¿Quién nos escucha hasta ahora? Juan Esteban, un saludo. Desde dónde nos llama? Juan Esteban, ¿estás en línea? Parece que no. Entonces vamos con otro oyente. No sé, Mariana, hola. ¿Desde dónde nos escuchas? Así sea que habilitemos solo el micrófono mientras tanto para escuchar nuestras voces. Mariana tampoco nos escucha. Omar, ¿qué tal, Omar? Un saludo. ¿Desde dónde nos escucha? Bueno, para hablar hay que habilitar el micrófono, ¿cierto? Si ustedes ven acá en la aplicación, en la parte de abajo está el micrófono, que todo lo tenemos desactivado. Hay una manito, además, que sirve para alzarla. Quien quiera hablar, no sé. Alejo, entonces, hermano, usted que hace parte de la Casa Cultural La Chispa, desde dónde nos escucha y cuéntenos un poco cuál ha sido su relación con la radio. Buenas, ¿qué más? No, pues por acá, por estos días desde Envigado City. No, y pues mi relación con la radio, pues yo creo que en, en términos de... También soy comunicador, pues estudio comunicaciones, he hecho proyectos de radio obviamente en la carrera y pues he estado como trabajando en cositas así de ese estilo. Pues como también he hecho algunas cosas de podcast, notas radiales y así. Y así como mi acercamiento. Perfecto, Alejo, gracias. ¿Alguien más? No sé, Juan Esteban. Es que yo creo que usted ha intentado hablar y no ha podido porque me parece como una señal de que intenta hablar. Tienes el micrófono deshabilitado, intenta habilitarlo y hablar. Ahora sí, Juan Esteban, ahora sí lo escuchamos. Hola, Cuéntenos. ¿Qué más, ¿se me Juan? escucha ¿Cómo bien? vamos? Se escucha perfecto, hermano. Sí. ¿Desde dónde nos habla Bueno, no, y cuál ha sido su relación con la radio? sí, estoy acá en Río Negro, con la radio tengo una relación como que desde que tengo memoria prácticamente. Y pues, por ejemplo, lo que vos decías ahorita de las posibilidades de escuchar radios de otros lugares. Antes acá en Río Negro no llegaba también Latina Stereo.
pero ya uno puede escucharla con mejor señal desde internet, por ejemplo, y eso me gusta pues porque la salsa ya es muy buena, pues. Entonces sí, pues por ese lado y con la radio, pues yo soy estudiante de antropología y estoy haciendo un trabajo de grado con eso, con la radio. Entonces como que me he sumergido mucho más en este medio. Perfecto, Juan. Sí, justamente lo que dices de Latina Estéreo. Yo recuerdo hace, no sé, unos 12 años, yo vivo en el barrio El Porvenir, allá en Río Negro, y había una emisora en Medellín llamada Veracruz Estéreo, que Veracruz, para escucharla me tocaba subirme hasta el tercer piso de mi casa y sacar una antena y ponerla en el techo, como cuentan la historia de los padres también, ¿cierto? Y era impensable que desde el primer piso de mi casa se podía escuchar Latina Estéreo, a no ser que tirara el cable que estuviera hasta arriba. Por fortuna hoy ya la tecnología nos permite eso, nos permite acercarnos desde Medellín, poder escuchar a qué suena, desde Río Negro poder escuchar a qué suena Medellín a través de Latina Estéreo. Yo creo que eso es una ventaja grandísima. Bueno, antropólogo, estudiante de antropología, comunicador, dos oyentes de la radio han estado ahí pendientes. Alguien más, no sé, vuelvo a Omar, a Melisa. Melisa, usted también tiene una relación. Ah, bueno, Omar, habilitó el micrófono. Omar, Sí. ¿desde dónde nos escucha y cuál ha sido su relación con la radio? Yo desde Medellín, el barrio 12 de octubre. Nada, con la radio siempre he sido un radio escucha, pues. De hecho, antes de la invención del MP3 y estos dispositivos como más modernos en el que uno puede llevar su música, pues la única forma en la que teníamos antes de escucharnos los temitas y las diferentes músicas era a través de las emisoras. Entonces todo el tiempo, sí, yo crecí también con la emisora que mencionabas, con la FM, con Radiónica también, en fin, todo ese tipo de emisoras que luego tenían sus eventos como los conciertos. Entonces, bueno, eso fue como mi relación inicial. Y además, pues en mi casa, mi madre siempre ha puesto la radio todas las mañanas. Es como un ritual escuchar las noticias, desde cómo amaneció en Medellín, mientras uno bajaba en el bus para la universidad o colegio. E incluso las historias de Diana Uribe, pues son como infaltables también en la radio. Y ya esa ha sido como mi relación por el momento con la radio. Muchas gracias. Que yo creo, Omar, que tocas también un tema muy importante ahí, hablando de Diana Uribe y de esa relación de tu madre escuchando cómo amaneció Medellín y de esas mañanas. Y es que la radio, al fin de cuentas, como medio de comunicación que está permanente, al menos en Colombia, yo creo que en América Latina, pero en Colombia, la radio nos ha marcado de una forma cultural muy, muy importante. Siempre ha estado presente la radio, siempre. Y sea cual sea la situación que se esté presentando, digamos, no sé, la toma al Palacio de Justicia, ¿cuál era el principal medio de comunicación? La radio. Pero claro, pasa lo de los conciertos también, conciertos Radiónica, los eventos que organiza Latina Estéreo, los eventos que organiza, yo hablo desde Radio Nacional, que entonces también es el poder ir. Ahora está internet que podemos verle la cara a los locutores, ¿cierto? Pero hace unos años también era el poder ir y verle la cara a la persona que estaba al otro lado de ese radio y que nos ponía esa voz. Y yo creo que la radio, al fin de cuentas, como culturalmente, nos ha construido de una forma muy importante como país. Meli, tu relación con la radio. Usted también tiene una relación fuerte con la radio, yo eso lo conozco. Cuéntenos un poco a todos cuál ha sido su relación con la radio. Bueno, mi relación con la radio, o más que mi relación es a mí, que me suena la radio. A mí la radio me suena a cotidianidad, me suena a pueblo, me suena, pues, no sé, a Latina Estéreo. Y digamos que los últimos años, o más bien el último año, me han gustado mucho los podcasts. O sea, le cogió como mucho amor a eso de escuchar las historias y eso de lo que llaman paisajes sonoros me parece una cosa increíble porque es como cuando somos adultos, dependemos mucho de lo visual, pues y esta sociedad pues, nos mete mucho como en el tema de lo visual. Entonces, como no poder cerrar los ojos, escuchar e imaginarse y sentir como estuviera ahí. Esa es mi relación con la radio. Bueno, y a Melissa no le pregunté desde dónde nos escuchaba.
nos dicen por acá por interno que desde Envigado, Melissa Zampayo, ahí se las presento. No sé, Mariana y Fellow Gister. A Fellow Gister le voy a decir por ahora, Fellow Gister, hasta que nos diga cómo se llama y desde dónde nos escucha. Y Mariana, desde dónde nos escucha, el que desde primero micrófono. Espero pues que lo deshabiliten o si no continuamos con lo que está preparado para el taller. Bueno, ninguno de los dos. Entonces, la intención es ¿cuál? Voy a poner unas diapositivas, una presentación en la que van a haber preguntas, ¿cierto? En la que yo también voy a estar hablando, voy a estar dando mis aportes. Si alguno de ustedes quiere aportar algo, lo que les decía ahora, esto la idea no es que sea una clase magistral, yo no soy el personaje que me la hace todas, la radio es de hablar y la radio es de escuchar, la radio no sería la radio si no fuera por los oyentes y por esa relación de comunicación que hay en los periódicos. Claro, tú puedes enviar una carta y la carta salir publicada, pero no está la comunicación directa que se puede dar en la radio. En la televisión también es muy difícil que se dé esta relación. Entonces, también la idea de esto es, más que un programa de radio, pero sí poder dialogar entre las 7 personas que nos encontramos acá conectadas, poder escuchar un poco de ejemplos. Melissa ahorita hablaba de los paisajes sonoros, entonces poder hablar también de los paisajes sonoros, de qué es pintar a través del sonido, ¿cierto? De cómo poder dibujar un paisaje, poder dibujar una región de Corinto, cómo poder dibujar a Corinto, Cauca, a través del sonido, cómo poder dibujar una ficción sonora del día en el que hay un apagón en el mundo, a través del sonido, ¿cierto? Como un grupo, una pareja de chilenos que tienen un podcast llamado Las Raras, nos pintan unos paisajes a través de su voz y del sonido ambiente del lugar donde estaban y cómo nosotros lo podemos imaginar, porque también yo creo que a todos los que nos apasiona la radio, una de las cosas que más nos gusta es que la radio nos permite imaginar, que la radio no nos da todo mascadito como nos lo puede dar el cine o la televisión, que nos está mostrando las imágenes y que al final de cuentas lo que nos están dando de la noticia o de la información que estemos escuchando pasa a otro plano. Estamos viendo cómo fue el gol, pero estamos escuchando poco, como qué fue lo que pasó en el terremoto, qué fue lo que pasó en la noticia que nos están dando, pero poco es lo que escuchamos las noticias, y creo que la radio a grandes rasgos es lo que genera el poder imaginar y el poder escuchar. Entonces voy a compartir pantalla. Quien tenga algún comentario no tenga miedo de interrumpirme, de abrir micrófono, de interrumpirme. Si creen que en alguna parte de su opinión o lo que estén pensando pueda aportar a la conversación, no tengan miedo, no tengan vergüenza. La vergüenza, muchachos, acá mandémosla a guardar por estas 2 horitas hasta que sean las 12, ¿vale? Entonces, comparto pantalla con audio también, porque la idea es poder escuchar, compartir. Ahí se está viendo la pantalla. Ustedes la ven, pregunta, ¿ustedes ven la pantalla grande con lo que hay? No sé, Meli, Alejo, sí. Juan. Sí, sí, lo estamos viendo, Juanjo. Perfecto, entonces vamos a... Uy, yo hacía tiempo no he utilizado unas diapositivas. Presentación desde el principio. Listo. Entonces, básicamente esta primera pregunta de qué medios radiales escuchamos, ya se las hice, ya cada uno nos contó. Yo creo que Latina Estéreo es una emisora que por lo que representa Latina Estéreo para el habitante de Medellín, es una emisora que nos ha marcado como ciudad, es una emisora que si estás en un bus, en un taxi, en la universidad, en cualquier lugar, en cualquier esquina de Medellín,
Latina Stereo está ahí presente, está don Orlando Patiño, está Viviana Álvarez, está Jairo Luis, está el sonido de Héctor Lavoe, está el sonido, siempre está Latina Stereo, Medellín, musicalmente y radiofónicamente, sonoramente, yo creo que está ahí en Latina Stereo. Ya todos nos han hablado de eso, de que nos escuchamos, de que escuchamos Latina Stereo, un medio tradicional, ¿cierto? Es un medio que básicamente está hecho de lo que se hace la radio tradicional, que es la voz de un locutor y la música. Eso sí, es un medio que es enfocado en un público, en un nicho, claro, que es el oyente de salsa, ¿cierto? Una persona, la persona que nos encanta la salsa, pero digamos ahí enmarcamos a los medios tradicionales. Los medios tradicionales podemos decir que es esa radio análoga que se ha pasado a lo digital, pero que es esa radio análoga que básicamente es eso: voz, música, noticias, como en esa parte de lo tradicional, ¿cierto? Pero también hay algo alternativo que son análogos. Tenemos el ejemplo de La Esquina Radio, con quienes vamos a estar mañana conversando en el taller, en esta mesa de trabajo junto a Contagio Radio y La Esquina, que son estos medios que se puede, digamos, más allá de pensar sus contenidos en algo comercial y en el vender, están pensando en la construcción de territorio, que digamos Latina Stereo ahí también, digamos, se puede pensar que es tradicional, pero que tiene algo de alternativo, ¿cierto? Contagio Radio es un medio netamente digital, que es un medio alternativo que se atreve a hablar en otro lenguaje diferente al lenguaje en el que hablan los medios tradicionales. Estoy hablando de Caracol Radio, RCN Radio, la misma Radio Nacional de Colombia, la W, ¿cierto? O ya yendo a la radio comercial, musical, a lo que también suenan los buses de Medellín, que es una radio como Olímpica Estéreo, ¿cierto? Que eso lo estoy pasando a los tradicionales. Hablando de los alternativos, hay otras apuestas, La Esquina, Morada Estéreo, ¿cierto? Que se atreven a utilizar otros lenguajes, unos lenguajes diferentes a la hora de hacer sonido, que se atreven a contar las noticias o a contar las historias más allá de lo que implican los poderes económicos o los poderes políticos de alguna ciudad, ¿cierto? Que su financiación al fin de cuentas también se convierte en algo muy complicado, y están los podcasts que en español, yo creo pues en español como lenguaje, como lengua, cada vez van ganando más espacio. Digamos, los podcasts inicialmente empezaron en inglés, y de un tiempo para acá han venido ganando un espacio importante en español. Yo creo que ya todos sabemos que el podcast es una pieza sonora que se puede subir a internet, el oyente la puede descargar, andar con ella a donde sea. Tiene la ventaja de que no tiene los tiempos limitados como si los pueden tener los medios tradicionales, que si tienes un noticiero de media hora, cada periodista tiene un minuto para dar su noticia y de ahí no se mueve. El podcast permite contar la historia, alargarse en el tiempo. Si es un podcast de entrevistas, entonces poder sentarse y extenderse con el personaje con quien estemos conversando. El podcast, yo creo que el podcast cambió la forma de hacer radio, ¿cierto? El podcast cambió la forma de hacer contenidos sonoros. Se convirtió como en un antes y un después, y hoy las radios tradicionales todas están migrando al hacer podcast. Hablo desde mi experiencia en Radio Nacional de Colombia, que nosotros, si bien hacíamos contenidos para la radio análoga, para la radio tradicional que nos escuchaban en las regiones del país o en las ciudades, estos contenidos también muchas veces nosotros lo que hacíamos era hacerlos pensando en podcast, ¿cierto? En que listo, vamos a hacer el contenido para que suene en la radio pública, para que esté ahí, pero luego quien quiera volver a escucharlo pueda ir a la página web y descargarlo. Entonces ahí juega, digamos, como esa doble identidad entre el medio tradicional, el podcast, los medios alternativos. Por ejemplo, Contagio es un medio que uno se mete a contagioradio.com y puede descargar la cantidad de contenidos que ellos tienen. Entonces el podcast es como transversal, tanto a los tradicionales como a los alternativos. Y hay otra forma
de ver los medios también, ¿cierto? Que son los comunitarios, los medios públicos y los medios comerciales. Eso no lo tengo acá en la presentación, pero claro, los medios comerciales son los que básicamente viven de la pauta, los que están pensando en el rating todo el tiempo, y lastimosamente muchos de estos medios comerciales piensan poco en la cantidad, en la calidad, perdón, de los contenidos. Sabemos que la calidad, mucha gente pues, prefiere lo mainstream o lo que más vende, es lo que es de más baja calidad, digamos, hablando en palabras concretas y sin querer despreciarlo, porque también creo que el trabajo que hace es valioso para lo que ellos buscan hacer, es pensar, por ejemplo, en personajes como un Don Ebrio, un personaje que pues, desde su contenido no tiene, digamos, la calidad que uno espera en un medio de comunicación, ¿cierto? Pero son medios comerciales y que se deben a eso y que gran parte de la gente los puede estar escuchando. Los medios comunitarios, el fin principal es justamente el crear comunidad, ¿cierto? Vemos La Esquina Radio, por ejemplo, es un medio comunitario que narra las esquinas de Medellín, que, que cambia el significado de lo que es la esquina. Medellín, todos sabemos lo que ha significado la esquina para Medellín, la esquina del barrio, ¿cierto? Donde se juntan los marihuaneros, la esquina donde pasó el atraco, la esquina que genera temor, pero como desde la radio y una apuesta como la Esquina Radio, una apuesta comunitaria, como buscan que esa comunidad de Medellín cambie el significante que tienen de esa esquina, ¿cierto? Y como ya la esquina para ellos intenta ser es el punto de encuentro de un barrio, ¿cierto? Y es justamente la apuesta que hacen desde esta emisora. Y están los medios públicos, no tienen financiación absolutamente, no se permite pautar. Está Radiónica, está Radio Nacional de Colombia, que yo creo que son las dos radios públicas del país, creo, no, son las dos radios públicas del país. Radiónica, una emisora más joven, Radio Nacional de Colombia, una emisora más pensada para un público, no sé si decirlo adulto, pero sí más informativa, más con unos contenidos más desde las regiones. Radiónica, una emisora más urbana, más pensada desde las ciudades, desde Medellín, Bogotá, Cali, pero Radio Nacional también con unos oyentes. Radio Nacional llega como al 85%, si no estoy mal, del territorio nacional, cumpliendo ese sentido de lo público también, ¿cierto? Y narrando todas esas regiones. Entonces están eso desde los medios públicos. Entonces, además de los medios tradicionales alternativos y lo que es el podcast, también hay que diferenciar entre lo que es lo comercial, lo público y lo comunitario. Siempre se ha dicho del cuerpo humano que somos lo que consumimos, entonces que nos debemos alimentar bien, que debemos hacer ejercicio, consumir ejercicio, que si vemos que debemos consumir arte, porque esto nos va a generar cultura, ¿cierto? Somos como esa cantidad de entorno que cada uno consume. Ahora con el inicio de la pandemia, con lo que fue yo estoy en España, para quienes de pronto no estaban en el momento. Lo que fue marzo acá en España, ¿cierto? O lo que fue noviembre allá en Colombia, con el movimiento social, o lo que estamos viviendo hoy en Colombia, en España. Yo he tenido 3 momentos en los que he sentido que me he saturado de información. Uno de esos fue en marzo, volviendo a marzo. Fue un momento en el que, claro, acá estaba empezando el confinamiento, pero todos sabemos que acá fue, digamos, uno de los primeros lugares donde se empezó a vivir más fuerte todo esto del coronavirus. Y esa segunda semana de marzo, yo tuve una noche en la que sentí mucho temor, pero me di cuenta que el temor también era por la cantidad de información que estaba consumiendo. Entonces, somos lo que consumimos, pero si consumimos en exceso también corremos el riesgo de intoxicarnos de información, lo que yo pongo, infoxicarnos, que es tener tanta información que
todo en nosotros va a colapsar. En ese momento dije, no, yo tengo que entrar en una cuarentena de información, ¿cierto? Entonces, si bien, está muy bien consumir noticias, mantenernos informados, saber qué está pasando en el mundo, yo siento que también es necesario entender el momento en el que paramos de consumir información porque nos está saturando y porque nos está afectando nuestra salud mental, así como comer exceso de grasa o comer exceso de azúcar o, no sé, exceso de alcohol, de tabaco, lo que sea, nos puede generar daños en nuestro cuerpo. Claro, la salud mental es algo que nadie se pregunta y la información yo creo que es algo que puede afectar muchísimo a la salud mental y que los medios de comunicación pocas veces se cuestionan si los contenidos que van a generar, es decir, los contenidos que van a generar, qué repercusión pueden tener en la salud mental de su oyente, ¿cierto? De quien va a digerir esa información. Entonces yo creo que es muy importante, lo digo no solo frente a la radio, lo digo frente a la televisión, frente a la prensa, frente a internet, y como invitación, que hay que ser muy conscientes del digerir información, ¿cierto? De cómo la digerimos, del buscar rutinas que sean saludables para nuestra salud mental en el digerir esta información. Y preguntarnos para qué los estamos consumiendo, ¿cierto? ¿Para qué consumimos medios? Hay en todas las facultades de periodismo y de comunicación siempre nos hablan del deber ser de los medios de comunicación, que es justamente informar, educar y entretener, ¿cierto? Entonces vuelvo a lo que iba ahora con el ejemplo de Don Ebrio. O sea, Don Ebrio yo creo que la gente no lo escucha mucho para informarse, ni para educarse, ¿cierto? Es algo básicamente enfocado en el entretener al oyente sin importar la cantidad, la calidad de su contenido, ¿cierto? Es pensar en medios, entonces la invitación también es pensar, listo, ¿para qué consumimos? No vamos a consumir un medio para informarnos, pero que sea lo más aburridor del mundo, que no nos eduque, que no nos llene, sino que nos está llenando de información, información, termina por intoxicarnos, ¿cierto? Hay que buscar como ese equilibrio entre las tres, tanto a la hora de crear contenidos, acá hay comunicadores, hay gente interesada en la radio, entonces para crear contenidos, como para, para escucharlos. Si estamos escuchando un contenido, listo, vamos a escuchar, no sé, un programa de entretenimiento, ser consciente que es de programas de entretenimiento y que no es un programa que lo estamos escuchando justamente para informarnos o para educarnos. No tragar entero, ¿cierto? La información se digiere como los alimentos y hay que masticarla, hay que procesarla, hay que saber de dónde proviene esa información, ¿cierto? Que si nos están hablando, estamos leyendo una nota de prensa, una nota en algún periódico, o estamos escuchando, claro, entonces el periodista en la radio lo dice muchas veces. Según informó la Policía Nacional, claro, el periodista ya te está diciendo, así lo informó la Policía Nacional, te está poniendo una cara, ¿cierto? Hay otra cara, hay otra parte de la información. Entonces, el saber digerir, muchas veces nosotros nos dedicamos a pelear con los medios de comunicación. A decir, no, es que los medios están mal, no, es que el periodismo está mal. Pero que muchas veces fallamos también nosotros en hacer esa autoevaluación de listo, si los medios están mal, ¿cómo es mi relación con ellos? ¿Los voy a mutear, los voy a silenciar y los voy a dejar ahí? ¿O o me voy a cambiar de menú, voy a cambiar mi plato de comida, voy a cambiar el medio que voy a consumir, ¿cierto? Es también eso, como no solo ser el crítico y no solo señalar, sino también el asumirnos nosotros en esa relación con los medios radiales, televisivos, de prensa, en internet, en donde sea. Ahora les hablaba de esto, los medios de comunicación dejaron de estar en las manos de los poderes económicos y políticos. Claro, vamos a hablar de RCN, sí, está en manos de Ardila Lule y su contenido, claro, responde a unos intereses económicos y políticos. Medios tradicionales que, claro, obedecen a poderes económicos y políticos, pero hoy tenemos esto,
que nos permite conectarnos a nosotros 7 en este lugar. Yo estando en Madrid, Melissa en Envigado, Juan Esteban en Río Negro, Omar en el 12 de octubre, Alejandro también ahí en Medellín, ¿cierto? Nos permite conectarnos. Los medios de comunicación ya rompieron esa hegemonía de quedar solo en manos de los poderes económicos y políticos, y vuelvo a lo mismo a lo que iba ahora. Saber digerir lo que estamos consumiendo, saber quién nos está contando la noticia, qué interés puede tener ese medio en la forma en la que nos presenta la noticia, si es un medio que simplemente está vendiéndonos la noticia, o está generando contenidos por rellenar su parrilla, o está generando contenidos pensando en la calidad, pensando en la construcción de comunidad, pensando en la defensa de unos derechos humanos, ¿cierto? Pensando en entretenernos y mostrarnos la música, mostrarnos a qué suena nuestra ciudad, a qué suena nuestro país, pensando en crear esa cultura, ¿cierto? Más que crearla, en consolidarla, en juntarnos como cultura, como país, ¿cierto? A qué sabe Colombia a través de la radio, cómo se ve Colombia a través de la radio, porque es que la radio, sí, claro, se escucha desde lo físico, pero también la radio sabe. Si te hablan de un plato de comida, la radio está teniendo un sabor, ¿cierto? Entonces, claro, los medios de comunicación ya dejaron de estar en manos de ellos. Ya cada uno de nosotros, desde nuestros hábitos comunes, desde nuestras vidas comunes, tenemos la posibilidad de crear medios de comunicación, ¿cierto? Tenemos además de eso las redes sociales, está Facebook, está Twitter, está Instagram, que esto genera, digamos, esa facilidad. Ahora más tarde les voy a mostrar algunas herramientas que nos pueden generar justamente el crear medios. No van a ser medios que van a llegar a la masa, claro, porque llegar a la masa implica el poder tener el poder económico, pero sí son medios, y lo que estoy convencido que le van a llegar a quien esté interesado en escucharlo, ¿cierto? Y creo que es lo más importante también al final, el poder llegarle al receptor, no crear medios pensando en pelear en rating con RCN, con Caracol, con Blue Radio, con la FM, ¿cierto? Con Olímpica Estéreo. Yo creo que, por ejemplo, un medio como La Esquina Radio nunca ha pensado en pelear en rating con Olímpica Estéreo. Claro, está pensado en la masa, La Esquina está pensado en un nicho, en un grupo poblacional específico, que es quien está interesado en el saber a ese sonido de Medellín. Entonces vienen estas preguntas para cada uno de ustedes. Quiero que, no, lo voy a dejar grande mejor. ¿A qué suenan sus ciudades, por ejemplo? ¿O a qué suenan sus barrios? Por ejemplo, Omar, para usted, si yo a ti te pregunto, ¿a qué suena el 12 de octubre? ¿Usted cómo me respondería eso, Omar? ¿A qué suena el barrio 12 de octubre? ¿Cuáles son los sonidos que, si usted perdiera su vista, esperemos que no, estoy siendo muy trágico, yo lo sé, si usted perdiera su vista, pero a usted lo sueltan en una esquina del barrio 12 de octubre, ¿usted cómo sabe que está en el 12 de octubre a través del sonido? ¿A qué suena? A lo que está sonando en este momento, a un comprensor del vecino que tiene su forma de trabajo aquí al lado de mi casa, y toda la vida me he crecido con el comprensor sonando, entonces es un sonido bien particular de mi barrio. Ese y el de los buses, obviamente, que vivo cerca de una calle principal, entonces el bullicio de los buses, el trajín del día y el comprensor hacen parte como del sonido característico de mi barrio. Perfecto. Por ejemplo, ¿Se alcanza a escuchar el comprensor? Se alcanza a escuchar por allá al fondo se escucha un... Exacto, ese suena todo el tiempo. Y eso es un paisaje, eso es un paisaje sonoro, lo que yo te decía, si pierdes la vista, eso es un paisaje que yo creo que hay que, muchas veces en un viaje, no sé, nos vamos de viaje para el suroeste antioqueño, estamos yendo camino a Venecia, entonces vemos allá Cerro Tusa. ¡Ah, qué pirámide tan bonita! No es una hermosura el Cerro Tusa, ¿cierto?
Y claro, es un deleite a la vista. Pero ¿cuántas veces nos detenemos en vez de mirar el paisaje, a escucharlo, a saber eso que estás diciendo ahí, a saber que suena el compresor, que suenan los buses, que todo eso genera un paisaje sonoro, ¿cierto? Que por ejemplo, Juan, ¿a qué suena Río Negro? Pues Río Negro, la mayoría de los barrios siempre está sonando la radio, por ejemplo, Oriente Estéreo, que es una emisora de RCN y ponen pues de todo tipo de música y eso suena como que por todo lado en este pueblo. Suena en todo lado, donde uno se suba en un bus, en un taxi, va caminando por la calle, se puede hacer, a mí eso desde Río Negro me parece muy curioso, y lo he pensado mucho, que uno va caminando por las calles de Río Negro y vas escuchando, no sé, acá está sonando Darío Gómez en una esquina y tú caminas 50 metros y sigues escuchando al mismo Darío Gómez que estabas escuchando hacia 100 metros, ¿cierto? Entonces vas con la canción, la puedes escuchar en el recorrido, porque claro, a quienes no viven en Río Negro, Oriente Estéreo es la emisora principal, la 97.3, y es la emisora que mejor cobertura tiene, y claro, la gente en Río Negro está el Oriente Estéreo sonando ahí. Pero la canción que suena en Oriente Estéreo, usted la escucha en todo el recorrido, y se sube al bus, y ahí está sonando lo que escuchó mientras estaba en la panadería de la esquina escuchándola, ¿cierto? Bueno, más allá de las ciudades, por ejemplo, Meli, Colombia. ¿A ti a qué te suena Colombia? ¿Tú cómo describirías el sonido del país? Lo has recorrido, conoces varias de las regiones de Colombia. ¿A qué te suena? Desde lo musical, desde su gente, desde sus climas, desde la geografía colombiana. ¿Usted cómo describiría el sonido del país? Mucha diversidad, creo que mencionaría mucha agua, que transmite por distintos instrumentos colombianos de cada región. Bueno, Juanjo, esa pregunta me tocó la más difícil a mí. eh, no, yo lo resumiría en diversidad, no sé, un sonido bien diverso. Porque a mí Colombia suena a diversidad, sin duda, a agua. Yo creo que el agua en Colombia es un elemento clave. Pensar en los ríos, pensar en los ríos que tiene Colombia en cualquiera de sus regiones, pensar en los mares, ¿cierto? Pensar en el sonido de una marimba, que yo algún día estando acá con unos compañeros argentinos los puse a escuchar al grupo Bahía del Pacífico colombiano. Entonces yo les mostraba la marimba y les preguntaba a ustedes, ¿a qué les suena esa marimba? Entonces una amiga argentina me decía, a mí eso me suena como a las gotas de agua. Yo sí, es agua. Yo como sí, ahí está, ese es el sonido. Yo creo que en lo personal, hablo por mí, la diversidad y me hablo del agua y a mí Colombia siempre me ha sonado a agua. No sé, Mariana, Omar, Alejandro, Juan Esteban, ¿a qué les suena a ustedes el país? ¿A qué les suena Colombia? ¿O a qué les suena la cocina de su casa? ¿A qué les suena la cocina de su abuela, de su mamá? Juanjo, también están con nosotros Ana María y Laura. Ay, hola, Ana María, Laura, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos escuchan? Qué vergüenza, sino que estoy acá viendo las diapositivas, entonces no puedo ver quién se conecta, pero gracias, Meli, por contarnos. Ana María, un saludo. Ahorita estuvimos, al inicio de la charla, estuvimos hablando un poco que la radio es de comunicación, ¿cierto? Es de saber desde dónde nos escuchan, es de saber dónde está el otro, y eso es de los pocos medios de comunicación que permiten eso. Entonces, acá aprovechando que estamos hablando de radio y sabiendo que nos queremos es escuchar y hablar sobre la radio, vamos a pintar un poco los territorios. Entonces, Ana María, ¿desde dónde nos escuchas? Y cuéntenos un poco cuál es su relación con la radio. Ana María. Entonces ahí, como dicen los locutores de radio, bueno, parece que tenemos problemas técnicos con Ana María. Laura,
¿Desde dónde nos escuchas y cuál ha sido como tu relación con la radio? Laura. Bueno, Bueno, mientras tanto, Ana nos dice por el chat que está desde Marinilla. Un saludo para todos y bueno. nos va a escribir porque no tiene micrófono. Bueno, perfecto, perfecto, Ana María. Entonces, nada, no hay problema si no nos podemos escuchar, pues es entendible. Vamos a intentar hacer ese paisaje sonoro de la cocina de la madre o de la cocina de la abuela. Sabemos a qué huele, al menos la cocina cuando yo nací ya mis abuelas habían muerto las dos, pero la cocina de mi madre a mí me huele al café, a mí me huele a... ¿Ve? Estamos hablando de a qué suena, ¿cierto? Entonces a mí me suena a mi mamá cantando, precisamente, a un radio. Pocas veces ese radio está bien sintonizado, pero al radio allá sonando y mi mamá talareando la canción que suena en ese radio. Me suena al sonido de la cafetera, ahora que les decía que me olía a café, a mí el sonido de mi cocina, la cocina de mi madre me suena a la cafetera. No sé, ¿a qué le suena a ustedes las cocinas de su madre y de sus abuelas? Alejo, por ejemplo. Alejo. La gente está como tímida, ¿cierto? Omar, ¿a qué te suena el sonido de la cocina de tu madre o de tu abuela o de tu tía? La cocina tradicional, la cocina donde te has comido el mejor plato que te has podido comer. A mí me suena como a un golpe todo el tiempo, como a estar golpeando algo contra algo, ¿Cómo y en especial como el chorro del agua, cuando se abre la... Sí, como machacar algo, lo que sea, que se esté machacando, pero además como el golpe de algo contra algo, de un plato contra un pocillo, eso. Y cuando se abre la llave, ese sonido me parece muy particular. Siempre que se abre la llave suena ahí, es muy característico de una cocina. Entonces eso me suena a una cocina. Justo dices esto de la llave. Uno está en cualquier lugar de la casa y escucha el ch, hiciste ese ch, y a mí me transporta a una cocina, sea mi cocina o sea la cocina del vecino, pero claro, de la cocina, o bueno, o el baño, ¿cierto? Pero sí, está de chorro que es el sonido de la cocina. Entonces, listo. A raíz de estas preguntas, de a qué suenan nuestros barrios, nuestras ciudades, Colombia, nuestras cocinas, podemos ver que tenemos paisajes sonoros, que los paisajes van más allá de lo que vemos, ¿cierto? Que el paisaje también es lo que escuchamos. Que muchas veces, claro, estamos en un mundo en el que hay una superficialidad tremenda, ¿cierto? Entonces nos dedicamos más al mirar el barrio, al mirar la ciudad, al mirar la belleza de la ciudad o al mirar a la gente, pero estamos escuchando y tenemos el sonido interiorizado. Todos tenemos sonidos interiorizados, sea el sonido de la cocina, del bus, de Oriente Estéreo, del compresor, ¿cierto? Del agua. Todos tenemos unos sonidos interiorizados y pocas veces somos conscientes podemos decir qué lindo es Rotusa, pero cuántas veces decimos qué lindo el sonido del agua. Es algo que pocas veces paramos a percibirlo. Y una invitación que hago a partir de este taller es precisamente a que escuchemos, ¿cierto? A que nos detengamos a mirar, a que nos subamos en un bus, sea cual sea el recorrido que vamos a hacer, y cerremos los ojos como si estuviéramos dormidos y escuchemos lo que pasa en el bus, escuchemos el recorrido del bus, escuchemos al ventero ambulante que se sube a vender sus productos
Si se pueden despertar y comprarle algo, pues bien, está bien, ¿cierto? Pero escuchemos la radio, escuchemos lo que nos dice el señor de la radio, escuchemos conversaciones, escuchemos. A mí muchas veces me regañan por, por chismoso, pero sí me encanta escuchar conversaciones ajenas. Escuchemos lo que dice el señor que va en el bus en la parte de atrás, que a eso suena en nuestros territorios, a eso suena nuestro barrio, nuestra ciudad, a eso suena nuestro país, a eso suena nuestra casa. A mí mi casa me suena a mi mamá cantando y siempre he dicho que es uno de mis sonidos favoritos. Yo estoy encerrado en mi habitación trabajando, haciendo lo que sea, y escuchar a mi mamá abajo, escuchando música y cantando, me parece hermoso. ¿Alguien va a participar? No. No, yo simplemente estaba abriendo el sonido del barrio, Ah, que también ha estamos. sido como muy característico de esta época de pandemia, y es el sonido de los vendedores en la calle, ofreciendo cualquier cantidad de productos. Eres Alejo, ¿cierto? En este momento pasan aguacates. No, Omar. Omar. Por ejemplo, ese sonido del aguacate. Alcanzaron a escuchar el sonido del aguacate. Y el banano maduro. Y es algo a lo que en este momento está sonando el 12 de octubre. Pero es un sonido que está en Marinilla, donde Ana María, está en Río Negro, donde Juan Esteban, está en Envigado, donde Melissa. Que acá en Madrid yo me bajo del metro en la esquina de mi casa y hay un señor de Sonsón, Antioquia, diciendo empanada, 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 empanada. Todos los días salía a las 6 de la tarde. Yo escucho ese sonido y yo me remito, inmediatamente viajo a Colombia, ¿cierto? Solamente escuchándolo. Ya cuando le compro la empanada, le echo ají, toda la cosa, claro, ya viajo a través del sabor. Pero sí, detengámonos y escuchemos. Es una invitación que les hago suelta a que escuchemos nuestras ciudades, nuestros territorios, los buses, las cocinas, las casas, y no lo dejemos pasar desapercibido, así como no dejamos pasar desapercibido el paisaje, los paisajes lindos que también ofrece, los paisajes visuales lindos que también ofrece Colombia. Y vamos al paisaje sonoro, precisamente. Una pieza sonora. ¿Qué es una pieza sonora? Es un contenido, sea un podcast, sea radio, sea pues, radio tradicional, sea lo que sea. Es una pieza que suena, ¿cierto? Así como hay piezas visuales, un cuadro, una pintura, ¿cierto? La escultura, o ¿cierto? Todas esas piezas visuales, audiovisuales, una película, una serie, la televisión. Claro, tenemos las piezas sonoras. ¿De qué está compuesta una pieza sonora? Voces, si es una canción, la voz del cantante, si es un programa de radio, la voz del locutor, si es una crónica radial, entonces la voz que está llevando la historia, pero también la voz de las personas que participan de esa historia, la música, si es una canción, entonces claro, también esta música, si es un programa de radio, entonces claro, la música que escuchamos de fondo, las sintonías, todos estos jingles, ¿cierto? Todo el sonido ambiente, que es justo lo que nos estaba mostrando Omar hace un par de minutos, eso es un sonido ambiente tremendo del señor vendiendo aguacates. Los efectos sonoros que son más onomatopeyas, por estos días ha sido viral en las redes, lo del saxofón, ¿cierto? Eso es un efecto sonoro, un efecto de sonido. Y uno que también a mí me encanta, porque el silencio es sonido, el silencio hace parte, que fuera del mundo sin el silencio, que fuera del sonido sin el silencio, ¿cierto? Que fuera de la alegría sin la tristeza, que fuera del sonido sin poder tener un espacio de silencio. Hay canciones que tienen microsegundos de silencio que son los que, digamos, le dan toda la fuerza que tiene esa canción apenas entra, ¿cierto? ¿Qué hace todo esto? ¿Qué hace la voz, la música, el sonido ambiente, los efectos, el silencio? Todo eso es lo que nos conforma el paisaje sonoro.
Así como un paisaje visual está conformado por naturaleza, por edificios, por gente que vemos, por letreros, ¿cierto? Por todo, por el cielo, por el río, por el mar. Todo esto nos conforma lo que es un paisaje sonoro, lo que es eso que los estoy invitando a que lo escuchemos, ¿cierto? A que lo grabemos también. Eso es otra cosa que a mí me parece, yo no sé ustedes qué pensarán, pero a mí me pasa que yo viajo y claro, tomo fotos, sí, pues tomo la foto con el celular, listo, muy lindo. Pero a mí me encanta tener mis grabaciones sonoras, ¿cierto? Tener, no sé, estar en el centro de Medellín y detenerme un rato, no sé, en el Parque Berrío, en el centro, y grabar a que suena el Parque Berrío. Ir en un bus y grabar la conversación, lo que les digo, la conversación no la voy a publicar, eso me va a quedar a mí y seguramente será una conversación que nunca la volveré a escuchar, así como no vuelvo a ver 1000 de las fotos que tomo con mi celular, ¿cierto? Pero tener sonidos, grabar estos paisajes sonoros, las voces, la música, ¿cierto? Entonces, también intentemos hacer eso, grabemos paisajes sonoros y cuando estemos en la casa por la noche y ¿no? Que tiene esos ratos en los que uno dice como que, uy, no, qué desparche, ¿qué hago? En lugar de ponerse a ver las fotos, escuche ese paisaje sonoro. Y ahorita les voy a mostrar es como una especie de nueva red social en la que es el Instagram del sonido, ¿cierto? Es un Instagram sonoro, por decirlo de alguna forma. Ahora que entremos en la parte de recomendarles algunas herramientas pues, para todo esto del mundo del sonido, de la radio y de lo sonoro, les he de mostrar. Y acá les quiero mostrar les voy a mostrar 3 ejemplos. Las raras podcasts. Las raras podcasts son una pareja de chilenos que se hacen, los contenidos que ellos generan, ellos los denominan como historias de libertad, ¿cierto? Les voy a mostrar algo de paisajes sonoros, hicieron un trabajo tremendo con los paisajes sonoros, lo hicieron ahora en la cuarentena, ¿cierto? En el confinamiento, pero un trabajo con los paisajes sonoros que han recolectado pues en todo el trabajo que ellos han hecho. El Gran Apagón, que es de acá de España, de una productora de podcast llamada Podium Podcast, es ficción, esto es una temporada, es una serie de podcast llamada El Gran Apagón, en la que hablan de un día en el que hubo un gran apagón en todo el mundo, se acabaron todas las comunicaciones, se acabó la luz, se acabó la radio. Intentan ellos como pintarnos ese momento a través del sonido. Y después de la guerra, Memorias de un país que le apuesta a la paz, que es de la Radio Nacional de Colombia, ganadores del premio del Círculo de Periodistas de Bogotá en 2017. 2017, el trabajo fue hecho en 2016, en plena época en la que estábamos con todo el tema del plebiscito, y es un trabajo de una serie de 7 crónicas en 7 lugares del país afectados por el conflicto armado. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos episodios, no los vamos a escuchar completos porque cada uno tiene una duración de 15 minutos aproximadamente, 16, algo así. Pero vamos a escuchar 3 minuticos de cada uno para que miremos cómo nos pintan estos paisajes. Voy a empezar justamente con el de la Radio Nacional de Colombia. Vamos a viajar, cerremos los ojos, escuchemos atentamente la descripción que esta mujer hace del paisaje, los efectos que entran, si nos entra alguna música en algún momento, y conozcamos Corinto, Cauca a través del sonido. Viajo en moto hacia Corinto, proveniente de Toribío, y el aroma de la marihuana que antes era lejano, ahora está presente, no solo frente a mis narices, también ante mis ojos, que ven a lo largo de la montaña verdes cultivos de marihuana. Aquí Bob Marley se sentiría en un paraíso. En un rancho al pie de la carretera, una familia con sus niños peluquean la cosecha. Ya. ¿Ellos peluquean?
ellos lo van separando en una bolsita, cada uno tiene su bolsita allí. Entonces tú coges y vas peluqueando y empacas en tu bolsita, entonces luego a tarde de pesa, ¿cuánto pesó? Y eso te lo pagan por libra. Entonces si vos imagínate, te logras peluquear 2 libras, son 40.000 pesos al día. ¿Quién se gana 40.000 pesos al día acá? Entonces eso incentiva que la gente propenda por ese trabajo. ¿Y cuánto venden la libra? La libra ya el dueño ya la vende a 80.000 pesos. Sí, eso vale una libra de marihuana aquí en Corinto, 80.000 pesos, según me lo explica mi guía en el camino. Si la comparamos con los 4.000 que vale una libra de café, nos damos cuenta del abismo que existe entre lo ilegal y lo legal. Es un abismo tan grande como este que veo en mi descenso a Corinto. Está lloviendo. Seguramente por eso Corinto se ve triste, o tal vez sea porque las heridas de la guerra aún siguen sin cerrarse y el dolor de sus más de 30.000 habitantes aún se pasean por estas calles golpeadas por el conflicto. Corinto está ubicado al norte del Cauca, en la cordillera central. Aquí conviven comunidades afro, indígenas y mestizas que se dedican mayoritariamente a la agricultura y al comercio. Pero desafortunadamente los cultivos ilícitos forman parte de su economía ficticia y la triste fama de que aquí se siembra la mejor marihuana del mundo los... Ahora es escoger el sonido Recording is on. en eso mínimo. Que sonó así, ¿ustedes escucharon? ¿Ustedes escucharon? Sí, Juan, pues Sí, es cuando vienen a grabar. ¿Qué? Que pararon la grabación, uy, qué susto me pegué. Bueno, entonces pasemos a... Esta es una ficción sonora. Los españoles, yo creo que ellos sí nos llevan mucho. A mí me ha pasado algo acá, en Madrid, que es, nos admiran muchísimo, sobre todo al colombiano, por nuestra forma de hacer radio, ¿cierto? Con personas acá relacionadas con la radio. Siempre me van a Caracol Radio, me hablan de la radio pública colombiana, ¿cierto? Dicen que en esta parte periodística, como que ellos guardan como cierto respeto por lo que se ha hecho en Colombia en el tiempo. Yo también creo que en eso influye mucho el contexto noticioso en el que nos ha tocado a muchos periodistas en Colombia, ¿cierto? La geografía colombiana, además Colombia culturalmente un país radiofónico y todo esto. Sin embargo, en cuanto a podcast de ficción, también se debe aceptar que los españoles son unos duros y tienen El Gran Apagón. No sé si de pronto alguien habrá escuchado, esto es una serie de Podium Podcast, es una serie, ya van como en la 3ª temporada, en la que voy a dejar que sean ellos los que nos cuenten lo que va a pasar. Este es el primer capítulo de la 1ª temporada. Vamos a escuchar lo mismo que escuchamos la de Corinto, de 3 minutos. Es ficción sonora, es un momento en el que están montados. Vamos a escucharme. Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Esta serie está compuesta exclusivamente por grabaciones documentales. Todas las administraciones consultadas han negado la veracidad de los documentos que aquí se presentan. Ningún gobierno ha querido hacer declaraciones. El Gran Apagón. Capítulo 1. La tormenta. Los ministros de que alguien quiera las decirlo. Partidos importantes de la escena musical internacional. Es nuestro número 1 y lo lleva siendo un total de 3 semanas ya. Cariño, ¿ya has llegado? Sí, hace un rato. No te he llamado antes porque quería ducharme. ¿Qué tal el hotel? Bueno, normal. No sé, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Hola? El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada.
2 días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el Gran Apagón. No era la primera vez que una tormenta geomagnética provocaba el caos en sistemas terrestres. En el verano de 1957, las infraestructuras telegráficas de Europa y América Latina quedaron inutilizadas por este mismo motivo. La perturbación en la magnetosfera generó auroras boreales en la costa oeste de Estados Unidos que fueron visibles durante más de 20 horas. Muchos medios internacionales se hicieron eco de ello. Es el caso de este nodo, fechado el 16 de agosto de 1957. El día en mitad de la noche. Así ha descrito la prensa estadounidense el fenómeno vivido al oeste del país la madrugada del 4 de agosto de este año 1957. Y la expresión no podría ser más certera. Pasaban las 11 de la noche cuando una espectacular aurora polar iluminó por completo el cielo de la ciudad de San Francisco. La explicación, tal y como ha informado la Agencia Espacial Americana, la NASA, se encuentra en un fenómeno conocido como tormenta solar. Una perturbación meteorológica que, según los científicos, podría ser también la causante del apagón vivido al norte de Chile. Aquí ven al presidente chileno, Carlos Ibáñez del Campo. No puede decirse que el gran apagón de 2018 fuese totalmente inesperado. Muchos científicos llevaban años avisando de las consecuencias que una tormenta geomagnética podría tener sobre las infraestructuras eléctricas y tecnológicas globales. Uno de ellos fue el físico español Mauricio Galera. La siguiente grabación constituye una rareza jamás publicada hasta el momento. Se trata de una entrevista que una estudiante de periodismo de identidad desconocida realizó a Galera en el año 2016. Vale. Creo que estoy grabando ya. Muy bien. ¿Para qué asignatura me dijiste que era la entrevista? Para Géneros Informativos 2. ¿Y tenéis que hacer alguna revista o...? No, bueno, nos piden que hagamos una entrevista, una crónica y un reportaje. Ajá, muy bien. ¿El café para quién es? Para mí, gracias. Aquí tiene. ¿Coca-Cola? Sí, para mí. Vale, gracias. Nada. Pues tú dirás. A ver, ¿qué quieres saber? Esto es cine. ¿Qué creen ustedes? ¿Alcanza a ser cine? ¿No alcanza a ser cine lo que estábamos escuchando? Yo creo, pues desde mi percepción y desde mi amor por la radio también, ¿cierto? Que esto es cine sonoro, pues que es un cine al que nos están contando una historia, nos están poniendo 1000 sonidos, nos están haciendo imaginar lugares, nos están contando una ficción. Claro, el cine también puede ser documental, pero nos están contando una ficción de una forma en la que, claro, uno se hace la imagen. Por ejemplo, en este pedacito nomás de estos dos, en el profesor y la estudiante de periodismo sentados, entonces llega el camarero y, ¿café para quién? ¿Coca-Cola para quién? ¿Cierto? Nos están creando una serie de imágenes que en mi forma de ver es cine. Y que no sé qué pasaría si esto lo emiten en la FM o en la W Radio o en Blue Radio o en cualquier emisora de noticias un día a las 7 de la mañana. ¿Qué podría pasar? ¿Cierto? Pero creo que el mundo entraría en un caos similar al que ocurrido con la guerra de los mundos. ¿Qué escucharon ahí? ¿Cómo perciben ustedes el gran apagón? No sé, Juan Esteban, estás como callado, hombre. Ana, no sé, Melissa, Omar otra vez, Alejo. Prefieren lo documental, prefieren que nos narren historias reales. Ay, yo ya estoy preocupado, yo me quedé solo en la conversación. No, acá están todos.
eso es el gran apagón, ¿cierto? Ahí queda también como, la intención también era como escuchar un poco que la radio no solo es lo real, ¿cierto? Que la radio también es ficción, que la radio también tiene esos espacios para la radionovela, para el radioteatro que llaman, para el imaginar, ¿cierto? En este caso, podcast, que creo que son muy valiosos. Y ahora vamos a las raras. Pueden que parezcan raras. Lo que vamos a escuchar es una pareja de esposos chilenos. Cuentan historias de libertad. Tienen historias en toda América Latina. Historias desde el primer hombre al que se le aplicó la eutanasia en Bogotá, en Colombia. Historias de poliamor, sé que tienen, me acuerdo que tienen alguna por ahí, pero sí, son documentales, ¿cierto? Estos sí son documentales sonoros, y ahora en la cuarentena hicieron esto de los paisajes sonoros de las raras, con sus archivos sonoros guardados. Yo creo que es un contenido bien valioso. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Ok. Ey. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Escuchas bien? Escucha, sí. ¿Estamos? Corre. Amigas, amigos, amigues, este es un capítulo especial. Lo estamos grabando en nuestro departamento en Santiago de Chile. Estamos en cuarentena, llevamos ya 2 meses bastante guardados aquí en nuestro departamento y nos imaginamos que muchos de ustedes están en la misma situación. Le hemos dado muchas vueltas pensando en qué podemos ofrecerles que sea un aporte para sus vidas en este momento, y volvemos siempre a la misma idea, que son nuestros paisajes sonoros. ¿Cierto, Martín? Cierto. Nosotros echamos mucho de menos el contacto con la naturaleza, que nos da mucha alegría y nos da mucha paz, y creemos que probablemente a ustedes les puede pasar lo mismo, así que queremos acercarles la naturaleza a los lugares donde ustedes se encuentran en este momento. Y queremos invitarlos también a hacer un viaje, un paseo con nosotros, y les vamos a contar un poco sobre dónde y cómo hemos grabado estos paisajes sonoros para que ustedes conozcan también un poquito más de nuestro trabajo. Vamos a empezar en Colombia. Primer ambiente, finca Fusagasugá. Ahora sí, pero en estéreo. El año 2018 nos invitaron a Bogotá a la Bienal Internacional de Radio, y aprovechamos esa invitación para buscar una historia que pudiéramos reportear allá. Y efectivamente lo hicimos, y esa historia se terminó llamando La eutanasia de papá. Para registrarla fuimos a la finca de los protagonistas de la historia, cerca de un lugar que se llama Fusagasugá, a unas 3 horas de Bogotá más o menos. Era un lugar lleno de naturaleza tropical, lleno de aves, de plantas, de frutas, de bichos. Le decían la ciudad de las orquídeas, nos contó la protagonista de esa historia, Marcela Caldas. Es un clima totalmente distinto al de Bogotá, que está sobre una meseta muy alta. Cuando estuvimos allá, lo primero que hicimos fue grabar el atardecer mientras recorríamos la finca con Marcela, que nos mostraba cada uno de los lugares, cada planta. Y esa es una pequeña cultivo de piñas, con una piña en camino. Nunca había visto una piña. Cada pequeño espacio, cada rincón de la finca, que era una maravilla. Pero esa es una linda mazorca de cacao. De este lado mango, papayas, orquídeas, repollos, hinojo, eneldo, rúgula, acelgas de colores y algodón. Martín andaba vuelto loco grabando todo por todos lados. Ambiente en el patio. Arroyo. Ambiente en la tardecita. Arriba la roca. Ambiente nocturno.
bueno, esa noche dormimos ahí en la finca y al otro día nos teníamos que levantar muy temprano porque volvíamos a Chile. Así que Martín se levantó extra temprano y se fue a grabar el amanecer. Último ambiente antes de volver. ¿Cómo cambia el sonido de un lugar dependiendo la hora, dependiendo la gente? ¿Cómo vieron ustedes a este pedazo de Las Raras? ¿Qué impresiones tienen? Las Raras, en mi concepto y desde lo que las conozco, esta pareja de podcast son mis favoritos podcasts en castellano, documentales, son mis favoritos. Quería que escucharan un poco también ahí como lo que hacen, ¿cierto? No sé, ¿qué impresiones tienen? Sí, ¿quién al otro lado? Meli, Omar, Juan. Nada, yo creo que otra vez es como el nivel de los detalles y el rol de la imaginación. Entonces, el hablar del pequeño sembradío de piñas y que viene una pequeña piña en camino, como que lo lleva a uno al... pasa lo mismo que con la literatura. Lo obliga a uno a imaginarse la escena y hay diferentes formas como de llegar a ella, pero la imaginación es muy bonita en ese sentido. Y, por ejemplo, el hecho de que también hayan orquídeas en la finca, entonces qué tipo de orquídeas, de qué color eran, ese tipo de cosas. Y que también el hombre, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Martín. Martín, que estaba como loco grabando, entonces también es como una división de tareas. Mientras una persona está grabando, me imagino que el sonido, otra persona estará grabando las imágenes. Entonces siempre es como, se van juntando las tareas diferentes. Eso me parece como también muy, muy bonito. Ellos son una pareja de esposos. Entonces Martín es productor sonoro, es ingeniero de sonido y productor de sonido. Y Catalina es periodista. Entonces, claro, mientras Martín está entretenido, lo que tú dices, entretenido, grabando para arriba y para abajo, jugando como un niño chiquito, Catalina está haciendo ya la parte periodística, ¿cierto? Tomando datos, conversando, haciendo entrevistas previas y todo este juego. Y ya entre los dos se juntan y sacan unos contenidos tremendos. Los recomiendo muchísimo. Raras Podcast, tienen varias temporadas. A las personas que se las he recomendado y me pasó a mí, escuché los 2-3 primeros capítulos y lo que le pasó a mucha gente con las series, ya me desaté a seguir escuchándolos. ¿Alguna otra impresión de Las Raras o del Gran Apagón o de lo que escuchamos de Corinto? Está bien, entonces continuamos después de estos ejemplos. Lo que les decía ahora, hay herramientas. Hoy el crear podcast está al alcance de todos al final. Yo creo que es una cuestión de voluntad. Spreaker, les voy a mostrar a Spreaker acá. Spreaker es esto. Uy, esperemos que abra. Es un estudio de audio, básicamente. ¿Me están escuchando? Sí, Juan. Sí. Ah, listo, bien, porque muchas veces pasa que cuando uno abre esto se anula las llamadas, pues, el sonido. Entonces es un estudio de sonido, ¿cierto? Entonces acá, si ven, está
recibiendo mi voz, ¿cierto? En esta parte. Habla, no sé, habla Meli, habla Omar, digan cualquier cosa, salúdenme. Aquí desde Envigado, en el taller de medios radiales. Aparece acá abajo el otro, ¿cierto? Los sonidos que ingresan a mi ordenador aparecen acá abajo. Va a sonar un disparo. Acá en esta parte uno puede agregar los efectos que quieras, el efecto del disparo, el efecto del agua, el efecto de una bicicleta, aunque yo el de la bicicleta, por ejemplo, lo tengo acá. Entonces, ese de la bicicleta lo tengo para un podcast que estuve trabajando con unos amigos ahora durante el Tour de Francia hablando de ciclismo. Un disparo, por ejemplo, ¿cierto? Acá pone uno los efectos, acá pone uno música. Entonces, ¿qué permite esta herramienta? Grabar podcast hasta de 15 minutos, programas de radio hasta de 15 minutos en caliente. Entonces, empezamos, por ejemplo, o le baja uno el volumen, le sube, le baja, ¿cierto? Esto es gratuito, esta plataforma es gratuita. Al ser gratuita se pueden programas hasta de 15 minutos. Ya la versión premium sí se puede, creo que ilimitado, cuesta no sé cuánto, la verdad, eso sí, no tengo ese dato, pero Spreaker y es muy práctica. Entonces, si de pronto alguno de ustedes está interesado en hacer radio, en hacer contenidos, esta herramienta es tremenda y pasa esto con Spreaker, que tú creas los contenidos acá, ¿cierto? Subes acá la música que quieras poner. Si, digamos, vas a hacer un programa musical o a contar historias de música, subes acá las canciones que quieras poner, hablas y eso te va grabando. Pues al darle iniciar, eso te pregunta si lo quieres hacer en vivo o si lo quieres grabar fuera de línea y luego publicarlo. Y ya, entonces, digamos, supongamos offline. Entonces, miren, ya está grabando, ¿cierto? Entonces, yo estoy hablando, pum, 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 me empieza a sonar la música, taque, 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 tan, la música, pauso, listo, pauso la grabación, detener, me queda ya la grabación acá, le puedo dar publicar, me pregunta algunos datos y pasa acá. Entonces ya quedan acá publicados todos los programas como los quieras tener. Es una herramienta que es muy práctica, es de cacharrear, hablándolo así en términos muy coloquiales, es de cacharrearla, pero que es tremenda. Se las recomiendo a quien de pronto tenga interés en crear contenidos, en hacer podcast. Para hacer podcast no hay necesidad de ser periodista, sino de tener interés y de trabajar. Entonces se las recomiendo muchísimo. Spreaker. Juan, esta es la red social que decías más o menos que funciona para el podcast. Esto puede y yo podría escuchar los podcasts que tienes ahí sobre ciclismo, por ejemplo. Claro, tú buscas esto de ciclismo podcast en Google y te va a aparecer directamente esta de ciclismo, pues esta página, ¿cierto? En Spreaker. Esta no es también funciona, digamos, como una especie de red social de sonido, que es lo que les decía ahora, pero no era de la que les hablaba. Esta, digamos, es la que yo les decía ahora, era Anchor, esta. Que Anchor no permite esto, no funciona muy bien para podcasts elaborados, no tiene estas herramientas de... No tiene todas estas herramientas que hay acá de los efectos, de poner playlists, eso no lo tiene, ¿cierto? Anchor. Entonces, Spreaker es más para trabajos más elaborados, de poder ponerle musiquita, de poder ponerle el efecto, de estar conectados y poder hablar yo desde acá y ustedes desde allá, ¿cierto? Esta permite más eso de elaborarlo, de poner una música de fondo, entonces subirle y bajarle acá el volumen a la música, por ejemplo, o de acá subir y bajarle el volumen a mi voz. Entonces miren que mientras más bajito me aparece más bajito, pero si le voy subiendo, va subiendo. Esta permite, claro, la conexión a distancia. Entonces, si ustedes me hablan desde allá, también le puedo regular acá el volumen. Si de pronto estoy hablando,
Estamos conectados, Omar y yo. Y estamos hablando de un tema muy serio, no sé, estamos hablando de política. Sí, el presidente tal cosa, el presidente tal otra, y de repente empieza a hablar por allá, aguacate, bro, a mutearlo, ¿cierto? Nada, que no se escuche, y yo empiezo a improvisar desde acá, y ya apenas yo deje de escuchar el aguacate, vuelvo y le pongo el volumen. Entonces, esta es para podcast más con más contenido, ¿cierto? Con más de todo esto que les mostré ahora, de voces, música, sonido ambiente, efectos, bueno, y el silencio está ahí siempre. Anchor funciona como las historias de Instagram, ¿cierto? Se permite sincronizar con Spotify, que es una ventaja tremenda, y funciona como mensajes de voz en WhatsApp, son rápidos, ¿cierto? Tú hablas ahí rápido, dejas el podcast que quieras grabar, el sonido ambiente que quieras grabar, pero no le puedes meter, por ejemplo, sonido ambiente, no le puedes música, por ejemplo, ¿cierto? No les puedes meter otros sonidos. Y solo puedes grabar hasta 2 minutos. Entonces, esta es la que digo yo que fui. Y claro, tú sigues gente en Anchor y hay gente que te sigue. Entonces, usted en lugar de ponerse a ver foto tras foto, usted lo que pone a escuchar sonidos de la gente, ¿cierto? En lugar de estar viendo imágenes, usted está escuchando. WhatsApp, desde lo periodístico, a mí WhatsApp me salvó la vida muchas veces estando trabajando con la Radio Nacional de Colombia. Yo trabajaba como corresponsal para todo el departamento de Antioquia. Entonces me pasaba, no sé, qué pasaba, yo estando en Río Negro o en Medellín y ocurría algo en un apartado, ¿cierto? Ni siquiera en apartado, estaba en Río Negro y pasaba algo en Medellín y la noticia tenía que salir ya. El mensaje de voz en WhatsApp, eso al fin de cuentas es un contenido sonoro, es un podcast empírico, es una forma rápida de transmitir sonido, ¿cierto? Entonces WhatsApp para mí es tremenda. Y ya estos dos que son editores de audio, que para alguien que tenga, no tiene que ser el más experto en sonido, alguien que tenga un mediano acercamiento con todo el mundo del sonido, yo creo que con estos dos editores, este es de licencia gratuita, es muy amable. Audacity es muy amable con quien lo quiera manejar, el mismo como que te va mostrando, la palabra no es amable, ¿cuál es la palabra? Muy, sí, pues fácil de manejar y como muy, de entenderlo también, ¿cierto? Audition, digamos, puede ser un poquito más complicado, pero es más profesional también a la hora de editar. Yo por lo menos prefiero Audition, entonces este es el Audition. Y ya, entonces uno le da como nuevo, no sé, vamos a poner una sesión multipista, y esto te permite, si tienes una cantidad de audios, pues tirarlos por diferentes pistas, por acá los vas pegando, subir y bajar volúmenes, ¿cierto? Esto, digamos, es un poco más complejo, pero al final el sonido sí queda más profesional. El Audacity yo no lo tengo acá en mi computador, entonces ese se los quedo debiendo, pero es muy práctico. Estas son las herramientas, ¿cierto? Por si alguno, pues como las herramientas que recomiendo, así básicas, por si alguno está interesado en trabajar en el mundo del podcast, se las recomiendo muchísimo. Recordemos esto, los medios de comunicación ya no están en manos de los poderes económicos y políticos, ya cualquiera tiene la posibilidad de crear un medio teniendo estas herramientas. Todas gratuitas, excepto el Adobe Audition, y pues yo sé que no queda bien apoyar la piratería acá, pero que el Audition al final, yo creo que cualquier persona lo puede instalar también fácilmente en su casa o con un ingeniero de sistemas que te lo instale. Hay otra herramienta que ya no es para la creación, sino para la escucha de radio, de lo que conocemos como la radio analógica, que es esto, Radio Garden. Es un jardín, es un paraíso de la radio tremendo y nos permite viajar por el mundo a través de la radio. Les voy a mostrar acá lo que es Radio Garden. La página es radio.garden. Y a mí me encanta porque estando acá me permite ir a cualquier lugar del mundo sin la necesidad de saber el nombre de la emisora, ¿cierto? Entonces te muestran el mapa del mundo. Y cada puntico de esos verdes es donde hay emisoras. Me han quedado 4. ¿Cierto? ¡Sí!
Entonces, no sé, voy a bajar un poquito el volumen. Por ejemplo, en este momento, eso está sonando en la emisora Gwadar de Pakistán. ¿Cierto? O no, nos queremos ir para Francia. Nos queremos ir para París, por ejemplo. Entonces, esto es lo que suena en este momento en Radio Notre Dame de París. ¿Cierto? Y ya si le das, puedes buscar la emisora que quieras, Radio África. Esto suena en Radio África a esta hora, siendo las 18:55 de la tarde en Francia. A mí esto me parece increíble. Por ejemplo, yo soy de los que me gusta mucho venirme para la isla, para Cuba. Y desde ahí escucho Radio Rebelde, Radio Taíno, a lo que me suene. O si escucho, no, está pasando algo, están en protestas en Chile, por ejemplo, me voy para Chile y me pongo a escuchar las radios de Santiago, ¿cierto? Y así me muevo entre estas emisoras. Por ejemplo, esto suena hasta ahora en Coquimbo, Chile, en mi radio La Serena. Medellín. Cordialísimo a toda nuestra querida audiencia de Todelar. Entonces acá, por ejemplo, vamos a encontrar 100.9 FM Latina Estéreo. Y a mí me encanta esto porque, claro, no es, digamos, está TuneIn que es otra, pero TuneIn es a punta de nombres. Pero esto, a mí me encanta que sea el mapa del mundo y que de la nada yo diga, uy, este puntico verde por acá, ¿qué será? Y me doy cuenta que eso es una isla llamada Bermúdez, una radio Hamilton, y escucho una música que nunca en mi vida la voy a escuchar porque yo nunca voy a dar con esa emisora en que no fuera otro espacio que no es Radio Garden. Entonces esto es una herramienta tremenda para escuchar radio y para viajar por el mundo, para hacer lo mismo que les estaba diciendo yo ahora del escuchar los territorios, ¿cierto? De a qué suena el 12 de octubre, pues yo acá puedo escuchar a qué suena el 12 de octubre hasta ahora, por ejemplo, o escuchar ustedes a qué suena Madrid, España a esta hora, conectarnos a través de la radio, que es, yo creo que algo tremendo. Y algunos medios radiales que les recomiendo, de varios de ellos creo que ya me han escuchado hablar en todo el taller, Latina Estéreo, que ya todos la conocemos, la Radio Nacional de Colombia y Radiónica, que yo tengo un amor infinito por los medios públicos colombianos tremendos, Cadena Ser, que es una radio española, pero que sin embargo se fija mucho en América Latina, tiene una visión más global de las noticias, ¿cierto? Como medios tradicionales, alternativos. 2 de Medellín, La Esquina y Morada, Contagio Radio, que es de Bogotá, pero que tiene presencia en todo el territorio nacional, y Gladys Palmera, para escuchar música que ustedes no se imaginan. Gladys Palmera es una señora que vive en Miami y tiene la colección musical más grande que cualquier persona ha podido hacer pública en la vida. Entonces ustedes entran a gladyspalmera.com, le dan play y está sonando toda la colección musical de doña Gladys. Y es para escuchar música. Esa radio, más que escuchar voces, más que historias, más que cualquier cosa, es para escuchar músicas del mundo. Y en podcast, Acorde, que son de Bogotá, y en la que están... Acorde no es un podcast como tal, sino que es una plataforma, trabajan con Spreaker, con la que les acabo de mostrar. Y en Acorde están agremiados varios creadores de podcast del país. Entonces... Hay, por ejemplo, recuerdo en este momento, Vlado tiene un programa en Acorde. Hay dos chicas feministas en Bogotá, que en este momento se me escapa el nombre de ellas, pero están ahí agremiadas y puedes escuchar el contenido que quieras, ¿cierto? Desde política, feminismo, fútbol, temas sociales, ahí están alojados muchos en Acorde. Podium, que son los creadores del Gran Apagón, Las Raras, que ya los escuchamos, y Radio Ambulante, que son como los pioneros del podcast documental en español, que son tremendos también. Las Raras y Radio Ambulante se los recomiendo muchísimo. Y el tiempo dio preciso, vea, son las 7
y es la parte de las preguntas, así que muchachos, no sé si de pronto se les tienen alguna pregunta y yo se las puedo responder, porque es que yo ya les pregunté mucho también, no sé si no preguntarles todo el rato. Si tienen alguna pregunta y creen que yo les puedo responder, se la respondo con todo el gusto del mundo. Si no me la sé, también les diré que no sé. Y me vengo para acá, a de compartir. Y acá estoy yo de nuevo, muchachos. Entonces, sí, no sé, preguntas, ideas, aportes. Juan Esteban, ¿ibas a decir algo? Sí, Juanjo, me queda la duda es por qué se sigue llamando, por ejemplo, morada una radio, pues cuando son medios que ya están por fuera de las ondas radiales, ¿por qué se siguen llamando así? ¿Por qué se sigue llamando estéreo? ¿Por qué se siguen nombrando como si fueran radio cuando ya están en medios aparte de las que no se transmiten? Más allá del que ya están por fuera de la radio análoga. Ok. Sí, sí. Pues no sé, pues esa pregunta no sabría respondértela. Igual creo que la radio al fin de cuentas termina siendo más allá del aparato, ¿cierto? Y más allá de la radio análoga. Yo, pues, como amante de la radio, yo creo que sí, al fin de cuentas, el contenido sonoro, el sonido, todo lo que implica el podcast, todo lo que implica también esta parte digital, eso termina siendo radio. Hay radio analógica y hay radio digital también, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí puede estar la respuesta. También creo que cada medio tendrá como sus razones, digamos, no sé, hablar de, por ejemplo, Contagio Radio que no tiene su señal análoga, sino que es todo digital, tendrán sus razones ahí internas como que no, nada, el enfoque de nosotros va a ser sonoro. ¿Qué implica eso? Que va a ser de radio al final, ¿cierto? Entonces creo que por ese lado puede estar la respuesta, pero la verdad, Juan, yo no sabría bien cómo, pues creo que tanto el estéreo como el apellido radio o Radio Gladys Palmera, por ejemplo, que en realidad esta emisora que les recomendaba hace un par de minutos se llama es Radio Gladys Palmera, y es porque es contenido sonoro. Yo creo que también ya estamos en un punto en el que la radio es más allá del aparato análogo. Yo soy un romántico y pues yo mantengo mi radiecito acá a un lado, ¿cierto? Y prefiero 1000 veces escuchar también radio análoga, a no ser que ya esté en la calle y por ahí andando, igual tengo mi radiecito chiquito, también lo llevo, pero muchas veces estoy escuchando radio desde lo digital, pero mantener el radio análogo, yo creo que es muy romántico de nosotros, Juana, como amantes a la radio, el pensar que la radio es solo lo análogo, al final va más allá también. No sé, ¿alguien más? Preguntas, aportes. Sí, yo quería decir un par de cositas, ¿no? Pues como primero agradecerte, Juan, por el espacio, es muy bacano todo este mundo de la radio, y pues para uno que no tiene como tanta la frecuencia con esto, es un mundo por explorar, y esas herramientas que nos das como el de Radio Garden es muy bacana. Pues yo había visto alguna aplicación así, pero funcionaba solo con las emisoras digitales, pero ahí con lo que acabas de mostrar hay unas que son análogas, varias, o todas deben ser análogas, y eso es muy bacano porque entonces me permite situarme en cualquier lugar del mundo, o pues vos ponías el ejemplo concreto de la isla con Radio Rebelde, entonces poderla escuchar así sería, y lo que escucha la gente en Cuba sería como muy lindo y romántico, como vos mismo lo mencionas. Nada, a mí esa discusión de lo análogo y lo digital me parece muy tesa, porque pues obviamente estamos como inmersos en un mundo donde prima lo digital y demás, pero pues no podemos olvidar que no todo el mundo tiene el acceso, ni la forma, ni la facilidad de hacer uso de los medios digitales y concretamente del internet. Pues eso lo vemos ahora, por ejemplo, con la pandemia, donde muchas personas no han podido como estudiar en sus colegios o escuelas, porque pues solo hay un celular en un hogar y de pronto no tiene como la mejor calidad
o el celular o la misma conexión, o el papá o la mamá se lo tienen que llevar para el trabajo y pues los niños o niñas quedan como sin la posibilidad de entrar a sus clases. Todo esto como para decir pues que lo digital es viable, me parece muy bacano, pero que también vuelvo sobre la importancia de lo análogo. Lo análogo como que permite llegar a un montón de lugares, es incluso, creería yo, no sé si es seguro esto, pero sería incluso más barato y de pronto puede llegar a más personas. Aquí en los barrios de Medellín es como súper común también que existan los altoparlantes en algunos de los barrios. Entonces también se pueden construir cosas alrededor de eso que puede ser similar a la radio. Y yo creo que es un factor fundamental de uno disputarse, como lo decías al principio, los medios de comunicación y con eso la opinión de la gente, ¿cierto? Entonces, en la forma en que se comunica, lo que se comunica también ayuda como a construir contrahegemonías, si se quiere. Y bueno, y también hay, en ese sentido de las contrahegemonías, pues también hay plataformas que permiten hacer radio, que permiten también hacer programas similares a los podcasts o que incluso pueden ser grabados en vivo y funcionan como una radio digital, y eso lo digo pues por la experiencia de un grupo de parceras que a propósito de la cuarentena pues se dieron como la tarea de montar una radio digital desde sus casas a propósito del encierro. Entonces hacen uso de una plataforma que se llama radiolibre.cc, así uno la puede encontrar, y ahí ponen diferentes como programas. Las parceras se llaman Radio Cuarentena Popular, pues, a propósito de la cuarentena, y han venido sacando una serie de programas muy bacanos. Antes, pues, hacían 2 programas en la semana y eso era como mero trabajo. Yo como que estaba tras la escena y podía ver el esfuerzo de las parceras haciendo eso. Y producían dos veces a la semana, el miércoles y el sábado. Ahorita están como un poco paradas, pero igual es como una forma de disputarse los sentidos de otra manera y me parece que es supremamente válido. Y nada, muchas gracias, Juan, en serio, por el espacio y a la Chispa también por posibilitar ese tipo de encuentros. Omar, gracias a vos por la participación, por estar en el gusto también por el mundo de la radio, por este aporte que nos acabas de dar. Ellas son de Medellín. Sí, ellas son de acá de Medellín también. Ah, bien, las escucharé y son herramientas que yo creo que también suman a estas herramientas que yo recomendaba, esta de Radio Libre. Creo que a quien quiera hacer radio y esté acá conectado le va a gustar. Y sí, no, lo que tú dices, Omar, de la discusión de la radio análoga y la radio digital, pues yo creo que eso es una discusión que es eterna. Lo que sí es que está claro que a la radio han intentado enterrarla desde hace mucho, pues desde que salió la televisión, como que no, ya murió la radio. Luego surgió internet y no, ya murió la radio, pero la radio en realidad no muere, se transforma, cambia sus formas de hacer, cambia todo, pero la radio como tal continúa y continúa ahí. Y yo creo, desde mi visión de lo que es el mundo de los medios de comunicación, que no va a morir la radio al final. Es que ahí permanece, así sea para escuchar música, para escuchar historias, y es compañía, y es la compañía que va con nosotros en el metro, donde no podemos ver televisión, o donde no podemos leer la prensa, o donde si no tenemos datos en un celular, ahí va la radio, siempre acompañándonos, sin pedirnos un centavo a cambio, ¿cierto? Creo que eso es algo de lo bonito de la radio. Ya recordé algo que te iba a decir. Radio.garden, están las emisoras análogas, están todas las emisoras, las análogas, pero que tienen su espacio web, ¿cierto? Por ejemplo, latinastereo.com. Uno puede escuchar latinastereo.com en cualquier lugar, por más que sea una radio análoga. Entonces Radio Garden abarca eso, ¿cierto? Pero si digamos una emisora, no sé, se me escapa alguna emisora en Medellín o en cualquier lugar del mundo y solamente tiene su versión análoga, no está en Radio Garden, porque pues, Radio Garden no puede, no tiene de dónde coger su contenido, ¿cierto? Entonces ahí están todas las que tienen, análogas y digitales, que tienen su contenido subido a la web. Bueno, no sé, ¿alguien más? O cerramos.
aportes, dudas, sugerencias, preguntas. Cualquier duda que tengan, mi correo es, o si de pronto quieren cacharrear Spreaker y necesitan que les ayude con cualquier datico, no sé, cualquier cosa, mi correo es Juan Macía, con un C, Macía, @gmail.com. Ahí me encuentran. Yo creo que en ese momento es huevonada ponerme a darles el número del celular porque tengo planeado regresar pronto a Colombia, entonces creo que cuando en ese momento tengo el número de acá de España, entonces cuando regrese yo creo que va a ser otra vez cambio de número y todo, entonces por correo o en Instagram Macía sin S, así como suena, Macía sin S, sí, que todo pegado, porque yo soy Macía y no Macías como el senador. Y ya, ¿qué más? Gracias a La Chispa, gracias a Melissa, gracias a Omar, Juan Esteban, Alejo, bueno, a la gente que se fue, que se desconectaron, como que los aburrí al final, pero gracias a todos por estar ahí conectados y por compartir este espacio y generar la comunicación fluida que al final se generó la conversación desde ambas partes. Entonces, gracias a todos. Y nada, mañana Mary ya les da la programación de lo que queda del día y de lo de mañana. Mary, ¿qué queda? Bueno, no, Juanjo, primero, pues también, de verdad, muchas gracias, estuvo muy chévere el espacio, también aprendimos mucho. Pues Juan y Omar que estuvieron todo el tiempo, pero realmente tuvimos varias personas la mayoría del tiempo. Hay otra persona que está, que no sé el nombre, también pues gracias por estar en el espacio y pues contarles que visiten las redes para poder ver detalladamente la programación. Ya lo que sigue es un conversatorio en 20 minutos donde vamos a estar hablando con Casa Triade, que es un espacio cultural del sur del Valle Aburrá, concretamente en Itagüí, y pues vamos a hablar con ellos sobre qué ha pasado en estos 7 meses con Casa Triade. Y pues ya acá en este taller como tal, invitarlos al espacio, les contaba ahorita, la mesa de trabajo, donde vamos a estar con Juanjo, con La Esquina Radio y con Contagio Radio, que es mañana de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, muchas gracias y nos seguimos escuchando. Gracias, Meli. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Nos escuchamos, muchachos, que estén bien. Chao. Buenas tardes, chao. Todos, muchas gracias.